Muchas gracias. Imagino que se me oye, se me ve, más o menos. Muy bien. Sí, bueno. Pues nada, saludo en primer lugar a usted que me ha dado la bienvenida, maestro Castellanos, coordinador de formación y vida, también a la doctora Rebeca Murillo, directora de Asuntos Internacionales, a los magníficos equipos de trabajo por trasladarme también esta invitación y saludo de una manera especial también al rector, al profesor José Antonio Herrera Jiménez, al claustro universitario, a los profesores, alumnos, personal de administración y servicios. Me alegra volver a intervenir en esta jornada dedicada a la figura de don Vasco de Quiroga, cuyo legado sigue inspirando a uno y otro lado del Atlántico. Ustedes le conocieron antes y a raíz de su trabajo en Nueva España ha regresado a esta tierra, en Ávila, como referencia intelectual y nos ha ido imbuyendo en su precioso mensaje de dignidad humana y fraternidad entre todos. Pues enhorabuena por acoger su legado, gracias de nuevo por esta invitación y felicidades en esta jornada de fiesta. Voy a dedicar, voy a tener, no sé si, al final no sé si están viendo la presentación, profesor, no pasa nada. Si no lo ven, son 25 puntos que yo voy a poder ir trabajando despacito y bueno, serán muy breves y rápidamente iré avanzando. Me corresponde ahora, por tanto, desarrollar una breve ponencia sobre la influencia de Francisco de Vitoria en la obra de Vasco de Quiroga en Nueva España y la duda indiana. Este aspecto resulta de singular actualidad porque en este año 2024 se cumplen 500 de la llegada del maestro Francisco de Vitoria a Castilla, primero a Valladolid en 1524 y pronto a Salamanca en 1526. En la ciudad de Salamanca ejerció el magisterio e inició la famosa escuela, la escuela de Salamanca, tan importante, ¿verdad? Aquí permaneció hasta su muerte ocurrida el 12 de agosto de 1546 en el convento de los dominicos de San Esteban. La obra del maestro Francisco de Vitoria impuso un cambio muy significativo en el pensamiento del Tata Vasco, sobre todo a partir de su segundo viaje a Nueva España en 1554. Vamos a verlo si soy capaz de plantearlo. Me alegra saludar al profesor Álvaro Silva porque luego él va a poder completar lo que yo diga sobre la figura digamos, de Moro, de Utopía de Moro. Entonces, bueno, algo me voy a meter un poco con Moro hoy. En el primer viaje a México, como oidor de la segunda audiencia a finales de 1530, Vasco de Quiroga llevó de la mano el libro Utopía de Tomás Moro, publicado en 1516. Debió de llegarle de la mano de su amigo Juan de Zumárraga, obispo de México. Sabemos que en él se describía un paisaje ideal, pero segregado, el mundo de la isla Utopía. Tata Vasco cita expresamente el libro de Moro en su obra Información en Derecho, escrita en 1535. En realidad, aquí desarrolló un pensamiento muy concreto, con una idea más o menos evidente. Pensó que el indio era menor y necesitaba de gobierno y protección externa. Me remito a la conferencia del profesor Silva para que él complete lo que corresponda. Lo que sostenemos en esta intervención, que hoy me permiten desarrollar, es que si Quiroga hubiese continuado con esta doctrina, hubiera sido defensor de la segregación que propone Tomás Moro en su pensamiento. Hasta entonces, él pensó que era lo mejor y así actuó. En Santa Fe de México y de la Laguna, también en Santa Fe del Río, Quiroga aplicó el pensamiento constructivo de Tomás Moro en Utopía. Separó los indios de los españoles con la idea de protegerlos. Pero esta forma de actuar segregacionista tuvo, perdonen ustedes, felizmente fecha de caducidad. Esta fecha la vamos a marcar en 1554 con el regreso de Tata Vasco a Nueva España después de haber leído un segundo libro en la obra del maestro Vitoria que estaba enseñando en Salamanca. 4. El modelo segregacionista es británico y no responde al alma de la nación hispánica. España, y por extensión Nueva España, es una sociedad integrada,
no segregada, y esto lo aprendió Quiroga un poco después. Igual que España es hoy un país donde convive sin segregación la herencia de todos los pueblos que pasaron por aquí, celtas, romanos, visigodos, vándalos y alanos, suevos y bizantinos, árabes, judíos. También México es un país donde a partir de cierto momento desaparece la segregación y se da un modelo de integración donde todos se ven iguales en derechos y obligaciones ante Dios y ante el Rey, con la guía de la Iglesia y de los representantes del Estado. Hoy, si uno viene a España, cuando uno va a Madrid, se da cuenta de que España es un país complejo y a la vez totalmente integrado, ¿eh? Yo no sé, México, imagino que también no hay esa separación, no existe hoy en España. Uno llega a España, hay mucha gente de África, mucha gente de Europa, muy interesante. Vasco de Quiroga en 1543 proyectó un viaje a España para asistir al Concilio de Trento, pero no se realizó. En 1547, por fin, pudo viajar a la península para resolver algunos problemas en la corte. Creemos que ahí se produjo un cambio fundamental en su pensamiento. A su regreso a México, Tata Vasco se trajo de la mano otro libro, el De Indis, de Vitoria, dictado en sus clases del curso 1538-1539, que ahora trataremos de interpretar. Podemos decir que en este viaje a España, Quiroga entró de lleno con el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Hay ideas clave en esta escuela bien conocidas: la dignidad del ser humano y la igualdad, la centralidad del sujeto en su ser libre, el reconocimiento de un hombre adulto, moral. Dios, creador, garantiza la dignidad de todos los hombres. Estas ideas son de Francisco de Vitoria y de toda la escuela de Salamanca, que tanto bien han hecho en el derecho internacional. Estoy en el punto 6. La doctrina de Vitoria sobre América se va a desarrollar a partir de 1530, por las noticias que le llegaban a Salamanca. La pregunta por la obra del descubrimiento, conquista, colonización y evangelización se denominó la duda indiana y provocó un amplio desarrollo intelectual que Vasco de Quiroga conoció en su viaje de 1547. Junto a los problemas militares, económicos y políticos, se plantearon otras cuestiones jurídicas y teológicas que afectaban directamente al alma de la nación católica, a la vieja Europa cristiana que se preguntó por la legitimidad de aquella obra en América. Los teólogos de la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria como su gran maestro, intervinieron desde la teología en la obra de España en América. Resulta muy significativo que junto a Vasco de Quiroga, el mismo rey estuvo muy atento a este debate teológico. 7. Algunos dominicos, como el padre Montesinos en La Española, 1511, desplegaron sus sermones sobre algunos abusos cometidos por militares, políticos, comerciantes y sobre todo encomenderos en América. La obra del también dominico padre Las Casas provocó que Fernando el Católico aprobara las leyes de Burgos de 1512 y que Carlos V en 1530 prohibiese la esclavitud en toda la monarquía hispánica. Repito, 1530 prohibiese la esclavitud en toda la monarquía hispánica. La obra del dominico padre Garcés, obispo en México, junto al proyecto de su embajador en Roma, el padre Bernardino de Miñana, prior del convento de la capital azteca, fue clave para que este pensamiento llegase a América. 8. Durante la primera fase de la conquista, los profesores de Salamanca, sobre todo los dominicos Matías de Paz y Juan López de Palacios Rubios, enunciaron algunos principios. Trataron de identificar cuáles eran los títulos que legitimaban la conquista, pero no se movieron de la tradición jurídica medieval, en la que se reconocía la legitimidad de la conquista solo a partir del poder político de los reyes castellanos. El modelo era simple. Según la concepción teocrática y unitaria del Orbis Christianus o la Christianitas medieval,
Todo poder tiene su origen en Dios, tanto el espiritual, que ejerce la Iglesia, como el político, que ejerce el rey. El Papa, vicario de Cristo, recibe en primer lugar este poder y lo entrega al rey para el justo gobierno del pueblo. La base de los justos títulos para la conquista de América, por tanto, según Palacios Rubios, estaba en el poder originario y universal del Papa, que había entregado esta obra a los reyes españoles con una jurisdicción también universal en el ejercicio del poder. 9. A partir de 1534, incluso antes, se va a producir un giro fundamental en la cuestión americana, que Vasco de Quiroga va a conocer en 1547. Vitoria inicia su proyecto de secularización, rechaza el orden teocrático medieval y establece una adecuada separación entre el poder espiritual, de la Iglesia, y el poder temporal, del rey. Los dos poderes son independientes. No es que el rey pierda su conexión con Dios, fuente de su poder. La diferencia es que ya no lo recibe a través de la Iglesia. La fuente de legitimidad del poder del rey, dice Vitoria, es el derecho natural y el derecho de gentes, escrito por Dios en la naturaleza del propio ser humano. 10. Francisco de Vitoria llegó a esta solución revisionista y novedosa precisamente por el conocimiento que tuvo en Salamanca de la historia de la conquista de América. En España se produjo una profunda crisis moral cuando se conocieron los hechos de la conquista de Perú en 1534. Las noticias de actuaciones violentas, de actuaciones injustas, asesinatos, depredaciones producidas contra los indios agudizaron la conciencia crítica de Vitoria, que se manifestó en una carta al padre Arcos. Esta carta, fechada el 8 de noviembre de 1534, en la que criticó duramente los sucesos de Cajamarca y la conquista del Perú, es la primera noticia concreta sobre la llamada duda indiana, planteada por Vitoria en Salamanca. 11. Vitoria planteó públicamente esta cuestión en las lecciones de los cursos 1536-37 y 1537-38 en una obra titulada De Temperantia, sobre la templanza en relación con la alimentación. Allí condenó la antropofagia, los sacrificios humanos y el canibalismo que se practicaba en algunos lugares del Imperio Inca en contra de la ley natural. Vitoria planteó la legitimidad de la conquista no por el derecho divino, sino por la ley natural. Es decir, se planteó si era legítimo declarar la guerra a aquellos pueblos bárbaros que practicaban aquellos horribles crímenes contra la humanidad. Estamos ante el llamado planteamiento jus naturalista, que desarrollará en la Relectio de Indis, explicada en sus clases de Salamanca a partir del curso siguiente, 1538 al 39, que es justo donde quiero llegar para explicar ese cambio que se va a dar en Tata Vasco. Es decir, cuando él conoce esta obra, hay un cambio fundamental en su pensamiento. Indico que son 26 puntos, con lo cual, bueno, pues uno va viendo cómo va avanzando el itinerario. En la Relectio Prius, o Prior de Indis Recienter Inventis, que dictó en sus clases entre diciembre del 38 y enero del 39, quiso analizar, primero, con qué derecho han venido los indios en poder de los españoles. Segundo, qué potestad tienen los reyes de España sobre ellos en lo temporal y en lo civil. Y tercero, qué pueden los reyes o la Iglesia sobre ellos en lo espiritual y lo religioso. En realidad, solo la primera pregunta, es decir, tratar de explicar con qué derecho han venido los indios en poder de los españoles, le llevó el curso entero y no pasó de ahí. Nos faltó conocer, por tanto, cómo habría resuelto Vitoria el problema práctico de la administración de Nueva España y el Perú, las relaciones de trato entre indios y peninsulares y el buen gobierno del territorio, el problema de las encomiendas, la persistencia de la esclavitud, los monopolios comerciales y los métodos de evangelización
y conversión de los paganos. 13. En cualquier caso, Vitoria planteó con claridad la cuestión. El nuevo orbe americano y sus habitantes, los indios, han pasado recientemente en poder de España. ¿Qué derechos han tenido los españoles para su ocupación? ¿Cuáles deben ser las relaciones de régimen y de gobierno de la autoridad española sobre ellos? No estamos, por tanto, ante un problema político y mucho menos militar. Es un problema moral, teológico, que debe iluminar las conciencias. Vitoria fue acusado por los juristas de no seguir las leyes del reino. Él contestó diciendo que los indios no debían ser juzgados según las leyes de Castilla, sino por las leyes del derecho natural inscrito en el corazón de cada hombre, también en el corazón de los indios por Dios creador. 14. Vitoria no cuestionó la legitimidad de la conquista americana. De hecho, dijo, ya no era discutible. Según él, se había dado de buena fe, después de consultar a muchos juristas. Lo que pretendía era identificar los verdaderos fundamentos de esta obra dentro de un vasto plan de administración de las Indias. Vitoria no dudó de la justicia global de la conquista de las Indias, sino sobre los fundamentos teóricos de la buena administración y buen gobierno. Esta sería la clave, ¿no? ¿Cómo administrarlo? Pues oímos hablar de tantas muertes de hombres, era Vitoria, tantas expoliaciones de hombres inofensivos, de tantos señores destruidos y privados de sus posesiones y riquezas, en todo lo cual hay sobrada razón para dudar si se han hecho estas cosas con justicia o con injuria. Se planteaba así una duda real sobre la legitimidad de la actuación española en América. Se pueden haber cumplido las normas del rey, pero hay que ir más allá. Hay que pasar del plano histórico, de lo que ha sucedido, al plano ético y teológico de fondo, es decir, a su interpretación moral. 15. A continuación, Vitoria va a plantear el derecho de propiedad en los indios. Si eran pecadores, si eran paganos, ¿era legítima su propiedad privada? La respuesta de Vitoria es clara. La propiedad y la autoridad política provienen del derecho natural y humano, no del orden sobrenatural de la gracia. Todos los hombres son iguales, como seres racionales y libres. El hombre es igual y digno, como persona, creado a imagen de Dios. Las palabras son para ponerlas en un cuadro. Ni la infidelidad priva a los indios de sus propiedades y soberanía, ni la eventual barbarie disminuye su dignidad e igualdad como personas humanas y como pueblos. La relectio, por tanto, manifiesta sin duda alguna la compleja igualdad y completa de los pueblos. Reconoce la existencia de un pleno dominio y derecho de los indios a sus tierras, a su sistema de vida y organización política. Según el salmantino, nadie puede tomar las propiedades de los indios si no exhibe título legítimo. ¿Cuál sería entonces el justo título que podría justificar la guerra de los españoles contra los indios recientemente descubiertos y la posesión de sus tierras? Los justos títulos, continúa Vitoria, son los mismos para los paganos que para los cristianos, para los que viven en grandes ciudades o para los hombres rudos de las montañas. Todos son seres humanos y les asiste el derecho natural común a todos, exhiben una misma dignidad de personas humanas. 16. Vitoria presentó antes los títulos ilegítimos. Allí rechazará las concepciones arraigadas en una concepción jurídica medieval, en las que con falsedad se quería justificar el derecho de la colonización española en América, que rechaza. Nunca hubo una verdadera colonización, al menos en un momento. A continuación, Vitoria expuso los títulos legítimos. Allí fijará las bases del nuevo derecho
de gentes o internacional que identifica las condiciones para una presencia justa de los españoles en América. 17. Los títulos de legitimación de la conquista del Nuevo Mundo por España fueron redactados inicialmente por el jurista Juan López de Palacios Rubios, eminentemente de corte medieval, y publicados en la obra Requerimiento de 1513. España, en 1513, había sufrido una profunda crisis de conciencia sobre su actuación en el Nuevo Mundo. Ahora, después de 1513, se obliga a los conquistadores a proclamar un texto, el Requerimiento, antes de enfrentarse a los indios por la posesión del territorio. Palacios Rubios enunció una justificación para la conquista fundamentalmente medieval. Habló del poder universal del Papa sobre el mundo, heredado de Jesucristo a través de San Pedro. Este poder se extendería al mundo espiritual y también al mundo temporal. Según Palacios Rubios, el Papa entregó la jurisdicción de las nuevas tierras al rey de España y los indios se convirtieron en sus vasallos. Los indios debían aceptar de buen grado este vasallaje y la predicación de los misioneros para alcanzar la salvación. La conversión de los indios, siguió exponiendo Palacios Rubios, dependería de su voluntad, pero ellos no podían decidir si se declaraban o no vasallos del rey de España. Si no se declaraban de buen grado, vendría la guerra de conquista y podrían ser reducidos a esclavos. Estamos en 1513. Los justos títulos que exhibía Palacios Rubios para esta conquista de corte medieval era el poder universal del Papa y el poder particular del rey de España, que había recibido la donación del Papa de esta parte del mundo para que la rigiera. 18. Francisco de Vitoria, a partir de la explicación de Palacios Rubios, identifica 7 títulos ilegítimos y los enuncia en la Relectio Prior de Indis. Ilegítimos. Estos 7 serían la autoridad universal del emperador, la autoridad universal del Papa, el derecho de descubrimiento, el rechazo de la fe cristiana por parte de los indios, el derecho a reprimir los vicios y pecados contra la naturaleza, la elección voluntaria de la soberanía española y la especial donación de Dios. Todos estos títulos eran ilegítimos. Vitoria somete a crítica todos estos títulos. Si no resisten la prueba, dice, si la conquista española quisiera sostenerse sobre ellos, entonces sería injusta. El tribunal ante el que tienen que pasar estos títulos de dominio es nuevo. Ya no se pueden sostener sobre una tradición doctrinal y legislativa medieval. El argumento fundamental es nuevo: la aplicación a los indios del derecho de gentes, que deriva no de convenciones humanas, sino de la misma naturaleza del hombre, de la dignidad individual y social de las personas. Los criterios de la tradición medieval podrían servir para los cristianos, pero no valen para los nuevos pueblos recientemente descubiertos. Solo el derecho de gentes, enraizado en la naturaleza humana, es un criterio universal válido para todos los hombres y mujeres, también para los indios. La concepción teocrática medieval sufrió un duro golpe en las manos de Francisco de Vitoria. Los títulos antiguos no sirven, son pars destruens, dice el salmantino. Rechaza, por tanto, la legitimación de la conquista sobre el pretendido poder universal del Papa o del Rey. Rechaza también que a los indios se les pueda hacer la guerra por su infidelidad al cristianismo. Hoy Vitoria sería un firme defensor de la libertad religiosa. Los indios, dijo, antes de que se les predicara el Evangelio, no cometían pecado de infidelidad. Los infieles, según la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ni pueden ser compelidos a aceptar la fe por coacción física o moral, ni pueden ser obligados a convertirse. La imposición de la fe con violencia es contraria al Evangelio. La libertad religiosa es un derecho natural. 19. Después, Francisco de Vitoria inicia una fase de identificación de los títulos legítimos o pars construens, basados en las exigencias que postula el derecho natural o de gentes. Para ello, abordará la cuestión desde una perspectiva doble. La primera, universal o internacionalista,
contempla la exigencia de las sociedades civiles. La otra, particular o personalista, se fundamenta en la dignidad de la persona como imagen de Dios, que exhibe derechos inalienables. Se está poniendo la base del derecho internacional moderno. Los títulos legítimos, según Francisco de Vitoria, serían 8. El derecho de sociabilidad natural y libre comunicación. El derecho de evangelización y subsiguiente mandato de tutela misional. El derecho de intervención en defensa de los convertidos. El poder indirecto del Papa sobre los pueblos convertidos. El derecho de intervención humanitaria en defensa de los inocentes. La verdadera y libre elección. El derecho de intervención a petición de los aliados y la tutela o mandato colonizador sobre pueblos culturalmente más retrasados. Vitoria no tiene duda de la legitimidad de la conquista y evangelización del Nuevo Mundo en base a la palabra solidaridad natural de los pueblos, pero va a condenar sin paliativos algunas actuaciones indebidas. Probablemente el primer título legítimo, es decir, la natural sociedad y comunicación libre entre todas las gentes y pueblos del mundo, sea el más importante. El fundamento último, según Vitoria, para este título es el derecho natural o de gentes. Atención, porque esto tiene unas consecuencias enormes para el cambio de pensamiento de Tata Vasco y definirá la nueva sociedad novohispana a partir de 1554. El género humano forma un todo, una sociedad perfecta, orgánica, capaz de promocionar a sus individuos. Estas son palabras de Vitoria, que va a leer Tata Vasco. El orbe que Dios creó y puso a su disposición es el lugar patrio de todos los hombres. Cada hombre es habitante de un mundo único y tiene derecho sobre todas las partes de la tierra. Qué hermoso esto, ¿verdad? Estamos ahí con tantas situaciones de ruptura y de división. Un orbe único. Este derecho no queda anulado, dice, por las divisiones posteriores establecidas por el derecho humano. Es decir, la división de la tierra en naciones y fronteras no puede abolir un derecho de todo hombre sobre todo el orbe. Se acabó, por tanto, el mundo de las islas de la utopía de Moro. Además, todas las razas forman parte del único género humano y, por tanto, existe un derecho natural de amistad y fraternidad entre todos los hombres del mundo. No cabe con esta interpretación de Vitoria ningún eurocentrismo, porque todo el género humano es único e indivisible, fundamento natural y anterior a cualquier consideración de raza o lengua. A partir de este principio, el principio, recordemos el primero, ¿no? La sociabilidad de todos los hombres, del marco natural común de todo el género humano, surgen diversos derechos y deberes para cada uno. Existe, al menos pongo 3. En primer lugar, el derecho a la libertad de movimiento por tierras y mares, el jus peregrinandi, y junto a él el de ciudadanía, migración, domiciliación y convivencia. Por el derecho natural y de gentes comunes a todos los hombres, son libres el aire, el mar y sus costas y puertos, los ríos, los bosques. Tanto los indios como los españoles tienen sus leyes, pero éstas nunca pueden estar sobre los derechos que otorga la naturaleza. Curiosamente aquí añade que los indios, esto es muy interesante, no gozan de mejor condición por ser infieles, porque todos tienen que respetar el derecho natural común previo a cualquier regulación humana. Se acabó, por tanto, la legitimación de los sacrificios humanos o la antropofagia, porque ésta sea una tradición arraigada en la raíz del pueblo. El derecho de gentes condena estas actuaciones. Y bueno, habría otros, pero no avanzo un poquito para terminar a tiempo. Existe el derecho a la libre comunicación entre los pueblos, existe el derecho al libre comercio entre las sociedades, a los contratos, a las negociaciones mutuas, sobre intercambios de productos y materias primas. 20. En este momento llegamos a la respuesta final que Francisco de Vitoria dio a la duda indiana. Es la alternativa vitoriana que resultará decisiva para el cambio operado en Vasco de Quiroga entre 1547 y 1554. ¿Es justa y sostenible la conquista española de las Indias occidentales iniciada a finales del siglo XV?
¿Se cumplen en ella las elevadas exigencias trazadas en el plano teórico de la política española? ¿Tenían legitimidad moral los reyes católicos para permanecer en las tierras ultramarinas y sostener el comercio y las demás actividades? ¿O debían abandonarlas definitivamente? Resulta complejo explicar la opción de Vitoria, pero se podría resumir en dos palabras: la permanencia condicionada. Sería justa la presencia de España en América siempre que se respetasen los derechos más exigentes planteados por el salmantino. Si se violasen los derechos señalados, sería inmoral la permanencia de las estructuras de gobierno de la monarquía católica en América y, por tanto, deberían regresar a la península ibérica inmediatamente. 21. Vitoria afirma categóricamente que en cualquier caso no debía cesar ni el comercio ni la evangelización. El comercio se sostiene sobre el primer título legítimo, es decir, la natural sociedad y comunicación libre entre todas las gentes y pueblos del mundo. Esta sociedad entre las gentes y la libre comunicación es un derecho natural inalienable. Por tanto, el libre comercio entre los pueblos es la mejor expresión de este derecho y no debía parar. Segundo, el envío misionero, según el análisis que hizo Vitoria, era ya un hecho irrenunciable. Muchas gentes de las Indias occidentales habían optado y habían decidido ser cristianos, abandonando sus cultos primitivos, paganos, incluso idolátricos. Ya no era lícito a las autoridades españolas abandonar por completo la administración de aquellas tierras para que se pudiera continuar y completar la tarea evangelizadora. Me detengo 10 segundos sobre este tema. Según este planteamiento, la presencia de las autoridades españolas en las Indias occidentales garantizaría la evangelización. Una vez completada la fase de la implantatio ecclesiae, es decir, una vez que todas las estructuras de la Iglesia hubieran sido establecidas, Vitoria sugiere que ya no sería necesaria la presencia de estas autoridades españolas. Por tanto, parece sugerirse en 1539 la temporalidad de la presencia española en las Indias occidentales. Sería legítimo que estén mientras sea necesario, no más. 22. Vitoria encontró algunos instrumentos de legitimación de la presencia española en América, pero sin duda contradijo directamente los postulados teocráticos medievales de Palacio Rubios. Vitoria fue muy sutil, incluso precario, y su aplicación práctica resulta limitada y con muchas dificultades, pero supuso una seria rectificación de la administración española en las Indias, que pecó durante años de abusos e injusticias. La presencia, lo sabemos, lo ha dicho el rector hace un momento, de Vasco de Quiroga en Nueva España, fue condicionada por los abusos de la primera audiencia, pero todavía llegó a México en 1530 de la mano de los ordenamientos legales y morales de la jurisdicción del requerimiento de Palacio Rubios de 1513. Cuando regresó en 1554, el planteamiento de Vasco de Quiroga era mucho más maduro. Ya no hablaba de una minoría de edad de las Indias occidentales, de un deterioro de un territorio que el Papa había entregado a España para que lo dominara. Después de 1554, Vasco de Quiroga reconoció la mayoría de edad de las nuevas tierras, de gentes libres e iguales, llamadas a alcanzar su propio destino, del que él mismo se ponía como fiel y humilde servidor. En él se dio entonces un cambio fundamental. Frente al modelo segregador de Santa Fe de México, de la Laguna y del Río, se promovió a partir de 1554 la creación de parroquias de indios y peninsulares y en ellas de lugares de asistencia médica para el cuerpo y para el alma. Ya no había más lugar para la segregación, sino para una sociedad integrada de indios y peninsulares que con algunas dificultades se terminó construyendo en Nueva España. 23. Lo verdaderamente nuevo en Vitoria y por tanto en Vasco de Quiroga no es la duda indiana, no es la pregunta por la legitimidad de la conquista y la presencia de España en América. Esto ya lo habían preguntado los reyes católicos y había encontrado una respuesta en el requerimiento de Palacio Rubios, pero su respuesta era medieval, teocrática, dogmática. Lo verdaderamente nuevo en Vitoria fue el descubrimiento del fundamento. No se puede legitimar la conquista por la infidelidad de los indios al Papa o a la fe cristiana. Según Matías de la Paz, también de corte medieval, esta infidelidad privaría al pagano del dominio público de sus bienes. Tampoco se legitima esta conquista en la jurisdicción del Papa sobre todo el universo,
como defendió Juan López de Palacios Rubios, siempre desde un planteamiento medieval. Ni siquiera sería legítima la conquista en el principio de evangelización o de condición servil de los naturales de América, como defendió Juan Mayr, el tercer pensador medieval. El único fundamento de toda actuación sería el derecho natural, el derecho de gentes, que asiste a cada persona, a todas las personas, por el mero hecho de existir. Este será el fundamento sobre el que Vitoria y todos sus discípulos sostendrán el resto de sus argumentos. Este discurso resulta hoy singularmente vigente, principio imperecedero, fecundo, que ha inspirado a la comunidad científica y política durante siglos. Me quedan 2 puntos y termino. Lo más asombroso es que hace 500 años un humilde dominico en Salamanca hablara a los rudos conquistadores en América y les dijera, a través de sus discípulos, una verdad que atravesó el mar. Vitoria dijo que el indio era mayor de edad, que había de tener fe en él y su capacidad de libertad, que todos los hombres son iguales, dignos e hijos del mismo Dios. Vitoria redescubrió el hombre y señaló su lugar en la historia. La comunidad humana no tiene los límites que los estados han impuesto, no tiene fronteras. Hay una sola humanidad, compartida por cada individuo en España y en América. Vitoria había destruido el segregacionismo de la isla Utopía, que por cierto leyeron en América del Norte muchos años. Esto lo dejo ahí. En Estados Unidos y en Canadá muchos años. Lo dejo ahí. En Hispanoamérica ya no cupo más Tomás Moro y sus teorías de una moralidad segregante. Tata Vasco se olvidó definitivamente de un proyecto de utopía y creyó en el hombre concreto, con rostro de indio y de peninsular, que ahora querían establecer una comunidad humana universal llamada Nueva España. Venció otro Tomás, el de Aquino, el derecho natural, y su hijo, el derecho internacional moderno, la primera redacción de los derechos humanos fundamentales. Una consecuencia, la influencia política de Vitoria, fueron casi inmediatas. En 1542, Carlos V aprobó las leyes de Indias, que constituyen el gozne del reconocimiento de los derechos de los indios como personas, como cristianos, como ciudadanos de pleno derecho de la monarquía hispánica. Su aplicación generó algunas dificultades, porque no todos en América estaban dispuestos a aceptar la mayoría de edad de los indios, pero el programa moral y político ya no tuvo vuelta atrás. En 1550, ante una nueva crisis de conciencia, Carlos V convocó las juntas de teólogos. Allí se produjo una conocida controversia entre el misionero dominico Bartolomé de las Casas y el humanista Juan Ginés de Sepúlveda. Vitoria había muerto en 1546, pero estuvo bien representado por sus discípulos Domingo de Soto y Melchor Cano. Una conclusión. Terminamos. Nos queda solo contemplar la escena final. En ella no vemos a Francisco de Vitoria alejado de la realidad. Al contrario, Vitoria hace sobre todo una teología moral eminentemente práctica, viva, que ilumina los problemas de los hombres, de su tiempo, de nuestra historia, a partir de los principios del Evangelio. Vitoria, y por extensión los que siguieron su pensamiento, quiso influir sobre todo en su entorno histórico cercano. No pretendió hacer una teología abstracta, desencarnada, de gabinete. Vitoria es exponente de un nuevo diálogo entre el Evangelio y el mundo, entre la fe y la cultura, entre la palabra de Dios y la política de su tiempo, de todos los tiempos. Recoge toda la fuerza transformadora y humanizadora del Evangelio y lo hace presente en las estructuras temporales. Estas estructuras, marcadas por el sello de la fragilidad humana, están llamadas a ser transformadas para que se conviertan en instrumentos de justicia, de verdadera convivencia, de dignidad, de igualdad, de una sociedad integrada, donde todos tengan su sitio también en esta tierra, en esta bendita tierra de Hispanoamérica. Así lo entendió Vitoria, así lo entendió Vasco de Quiroga, Tata Vasco. Así sea. Muchas gracias.